Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva conversación de Diploma Internacional de Gerencia de Empresas, en la que conversamos de cualquier tema que tenga que ver con gerencia de empresas o cualquier cosa que se le relacione. Y me parece que Daniel hoy tenía alguna inquietud, una preocupación que querías que conversáramos. Sí, sí, buen día a todos. El tema es cómo administrar una matricería grande. Si tenemos que utilizar el concepto de cadena crítica, pero a pesar de eso es producción, ¿no es cierto? Pero por la experiencia que yo tengo, los moldes y las matrices tienen un proceso que es repetitivo. Se hacen los portamoldes, se hacen las figuras, después se fija si tienen o no nollos que se mueven por cilindros, y básicamente la estructura del proceso productivo es el mismo. Lo que cambia es que los takt time o los tiempos de toque, por ejemplo, cuando se hace un portamoldes, prácticamente casi todo el tiempo que la máquina está ocupada con ese recurso. Entonces mi pregunta es, ¿podemos usar el modelo de producción de tambor amortiguador cuerda o tenemos que ir a el modelo de cadena crítica para administrar una matricería? Voy a partir dando una respuesta muy rápida respecto de lo que yo creo que no conviene hacer, que es eso segundo, no usar cadena crítica, no hace falta. Porque cadena crítica es una herramienta cuando tiene alta incertidumbre en el futuro incluso si los proyectos son repetitivos, que va a construir otro edificio de 30 pisos, esta vez no de 30 pisos, de 25 pisos, tú dices, ya, bueno, le quitamos 5 pisos, pero el entorno es distinto, el movimiento de tierra es distinto, los permisos que hay que sacar a lo mejor son distintos. Hay una cantidad de incertidumbre que requiere que uno tenga que planear de nuevo el proyecto. Y entonces, cadena crítica es una metodología que permite planear un proyecto desde cero y que contiene más elementos novedosos que los que se van a repetir. A Eso es pesar de cadena que crítica. a pesar de que la secuencia de las tareas sean las mismas. O sea, lo que me estás poniendo es como argumento para que en un proyecto va a poner cadena crítica, pues no le damos con drum buffer rope. Lo que pasa es que es como el argumento contrario, ¿cierto? Llevándolo al otro extremo. Sí, a pesar de eso, si el proyecto se repite mucho, pues más fácil planearlo, pero ahí uno igual usa cadena crítica y le metes los amortiguadores de alimentación en el amortiguador de proyecto. Otra cosa que te puede cambiar es cuántos recursos tiene y eso te puede cambiar la cadena crítica. Sí, eso es cierto. Entonces, el método de cadena crítica está reservado para cuando es un proyecto, realmente es un proyecto. Lo que tú describes en la matricería es una producción repetitiva. Eh, Puede ser distintas especificaciones, pero se repiten los pasos, es una producción. Sí, a ver, el problema es que lo que hablábamos, que las operaciones, no hacemos 20 veces la misma pieza, sino que es una pieza Sí, que está quizá una semana haciendo electroerosión. Y entonces sí, está ocupando el recurso ese todo el tiempo sí. que antes lo teníamos disponible por las distintas alternativas que siempre manejamos, ¿no? O sea, la diferencia fundamental entre el método típico de tambor amortiguador cuerda
usado en la gran mayoría de las operaciones. Y esta que tú estás diciendo no es tanto lo que diferencia un proyecto de producción, sino que ahora el dilema es si el tiempo de toque es una fracción considerable del ítem de producción, ¿cómo cambia la manera, o sea, qué es lo que cambia en todo el modelo? Y lo que cambia, primero veamos cuáles son los elementos. Todo esto yo tengo, esta respuesta la tengo escrita en un libro, por si acaso. Ah, bueno. No, no lo estoy leyendo porque me la sé muy bien, pero ¿En cuál de ellos está? ¿En sincronización? no. Cuando Ah, dije en un libro, está de libro. A ver, lo puedo haber escrito en algún sitio, sí, en sincronización, a lo mejor escribí algo. No, no lo sé. No me acuerdo. No me acuerdo, qué vergüenza. claro, Pero, lo que pero a mí está me... en presentaciones de Tosico, está la presentación que hicieron Yuji Kishira con eh, ¿quién fue? Creo que fue Guilherme Benanzi también, estaba metido, me parece, y eh, Lisa Scheinkopf, me parece que eran ellos. Esa es una presentación que hicieron en Tosico a raíz de esta implementación en, en, en Pittsburgh. ¿Cómo es que se llama la empresa? Se me olvidó el nombre. Bueno, es una empresa que en la división donde había que aplicar esto, hacen una forja que pueden ser de varias toneladas. O sea, por ejemplo, la hélice de un portaaviones. Esa es una pieza. Entonces, tienes que tomar un lingote de acero. Cuando uno dice lingote, piensa en un lingote, ¿no? No, un No, lingote de acero es una cosa de 2 metros de alto por 2 metros de ancho que ha estado metido en un horno y se le elevó la temperatura a 1500 grados, suficiente como para que ya empiece a fluir y uno pueda moldearlo. Y entonces en una prensa de 5000 toneladas se va haciendo una forma. Y bueno, después de que le han dado cierta forma, ya la llevan a otro sitio y no hay que dejar que se enfríe. Entonces se sube caliente en un camión y se lleva a otro lado. Y en el otro lado le envegan otra calentada y ahí lo forjan, ¿sabes? Pueden hacer cuántas de esas al mes, pues, ¿no? Entonces, al final, el tiempo de toque es una fracción bastante grande del ítem de producción. Y desarrollaron lo que llamaron el High Touch Time DBR, que es el DBR para alto tiempo de tiempo de... toque. ¿Cuáles son los elementos de DBR fundamentales? Son el amortiguador. Entonces, ¿cambia algo ahí? No, hay que poner un amortiguador. ¿Cuánto, cuál es el dimensionamiento del amortiguador? Menos que el lead time. O sea, que el tiempo de entrega prometido de todas maneras, menos. Porque hay que hacer, eh, ahogar la entrada, o sea, choke the release. Hay que controlar el whip. Entonces tenemos, primer elemento es idéntico. O sea, cuál es la decisión de amortiguadores más o menos parecida en ambos casos, con tiempo de toque pequeño y con tiempo de toque largo. Igualmente seguimos la regla de la mitad del lead time. Eso es una regla para el amortiguador inicial, ¿cierto? Sí, con eso arrancamos. Sí, yo creo que sí. Mira, de lo que se trata es controlar el whip, Sí, es la de eso base. se trata. O sea, cuando uno ya está, ya sabe qué es lo que está haciendo, pues la mitad puede ser la mitad. ¿Sí? Pero tienen que ver que sea razonable.
Normalmente sí, porque el mercado se ha acomodado, ¿no? O sea, si todos los competidores están compitiendo en ciertas condiciones y nadie se atreve a prometer 20 días porque es imposible, ¿y por qué es imposible? Pues probablemente el tiempo de toque sea 20 días, entonces, ¿quién va a prometer 20 días? Entonces están prometiendo 40 días o 50 días o 60 días. Entonces tú partes con la mitad de tu tiempo y a lo mejor menos. Pero cuando ya sabes más o menos de qué estás hablando, es posible que uno lo que pueda hacer es construir del tiempo de toque hacia arriba el amortiguador. Entonces no te queda una cosa muy razonable. Si tu tiempo de toque es 15 días, más o menos, que uno diga, bueno, que esto sea el 20% del amortiguador, entonces tienes que multiplicar por 5, son 150 días del amortiguador. Dice, no, esa cosa está mal. Eso, eso está mal con toda seguridad. Y dice, bueno, entonces tengo 15 días de tiempo de toque, pues hagamos un amortiguador de 30 días, de 25 días. Entonces dice, ah, pero entonces me quedó el tiempo de toque muy largo dentro de toda el lead time de producción. ¿Cuál es el segundo elemento que tiene este método desde tambor a amortiguador cuerda? El elemento de cómo se toman las decisiones, porque finalmente son solamente dos decisiones. ¿Cuándo liberar la orden y en qué secuencia procesarla? Esas son las dos decisiones. El resto de las cosas que uno tiene que hacer no son decisiones, son instrucciones. Hay que procesar. Llega el WIP, hay que procesarlo, tú sabes cómo hacerlo. El plan no es un manual de instrucciones de cómo se procesa la orden. O sea, el plan consiste en saber cuándo liberar el trabajo y hay que tener un sistema objetivo de prioridades dentro de la fábrica para que todo el mundo sepa qué cosas se hacen antes y cuáles se hacen después. Entonces, ¿cuál es el peligro aquí cuando uno tiene alto tiempo de toque? Esto es súper técnico, o sea, que escuche esto en YouTube, después va a tener que hacer un curso intensivo de Drum Buffer Root para entender de qué estamos hablando. Porque, bueno, el peligro está en que vamos a mantener la misma lógica, verde, amarillo, rojo, para poner los colores. Entonces, si seguimos con el mismo sistema de los colores que tiene el tambor de cuerda tradicional, que es por cada día corrido que va pasando, yo voy cambiando el color, entonces puedo encontrarme en la situación de que tengo dos amarillas, pero una está más avanzada que la otra en trabajo y le voy a dar más prioridad a la que ya está más avanzada y entonces la otra se va a atrasar Se convierte en rojo. y está mal asignada la prioridad. Entonces la que tiene menos trabajo avanzado, eh, como lógica, y tiene la misma fecha, entonces le tengo que dar más prioridad para que no se me atrase. En principio deberíamos de tener suficiente capacidad para procesar los dos en el plazo, ¿correcto? Lo normal, además, en este tipo de cosas, es que la secuencia sea muy importante porque cuando estás procesando una no puedes estar procesando la otra. Por eso es que el tiempo de toque, o sea, el caso que estoy poniendo es bastante medio ficticio, o sea, no funciona muy bien así, pero de todas maneras puede haber un traslape ahí de colores. Lo más peligroso es que uno deja pasar en verde mucho tiempo y de repente se me pone amarilla y la cosa ya está negra porque no tiene ninguna posibilidad desde ese día hasta la fecha de entrega terminar porque el tiempo de toque es más largo que eso. Entonces, eh, cuando tú pensaste en cadena crítica, tú estás en lo correcto en un sentido, que en cadena crítica el color del amortiguador tiene en cuenta también el estado de avance del proyecto. Entonces, eh, contestando ahora completa la pregunta, es
usando drum buffer rope tradicional, uno le pone el amortiguador, pero el color lo pinta todos los días, tomando en cuenta el estado de avance de la orden. Ahora, si me preguntas cuál es el algoritmo exacto para pintar ese color, ahí vas a encontrar diferencias entre un autor y otro, ¿no? Eso sería un porcentaje de avance, por ejemplo, si estoy haciendo un portamoldes, y bueno, hoy registro que se hizo un 30%, y si está adelantado o atrasado con respecto a la fecha que debería haber avanzado. O sea, eso es como cadena crítica. O sea, al día de hoy tendría que estar al 50%, pero está al 30%, entonces ya está en amarillo. Ese sería como el... Claro, pero en vez de tener un gráfico de fiebre, Sí. lo que uno hace es tener un color nomás, porque tiene varias órdenes en producción, ¿no es cierto? Y entonces tú tienes el amortiguador es lo que te resta. En el transbordo amortiguador cuerda, el amortiguador es todo, desde la fecha de liberación hasta el final. En este caso, uno estima un tiempo de toque, lo estima, y entonces, digamos, en mi ejemplo son 15 días y el tiempo de toque estimado, y el amortiguador son 9 días más. Así me queda dividido divisible por 3. Fácil. Y entonces, eh, a tu tiempo de toque le tienes que asignar estados, ¿no es cierto? Entonces, si tienes 5 pasos de procesamiento y vas en el tercer paso, se supone que lleva 9 días de tiempo de toque. Si lleva 12 días en vez de 9 días, lleva 12 días de calendario, entonces me están sobrando 3 días, o sea que me he gastado 3 días más para llegar a ese estado. Esos 3 días los penetro en el amortiguador de 9 días que me quedó y quedé en el límite entre el verde y el amarillo. Bien. Como que estamos combinando las dos técnicas ahí. Bueno, la lógica de tomar en cuenta el estado de avance para pintar el color, que viene de cadena crítica, con la simplicidad del amortiguador cuerda tradicional, donde uno no se enreda con tareas, ver, o sea, no tenés que ir a preguntar cuánto lleva la tarea, o sea, cuánto falta para la tarea ni nada, sino que uno ve en qué lugar del proceso va y dice, lleva un tercio, lleva 3/5, lleva lo que sea, y en tu software, depende del software que estés usando, se hace el cálculo de consumo de amortiguador y se pinta el color. Y esa es toda la historia. Yo pensé que me hacía una pregunta más difícil que eso, No, porque no, una matricería pensé que era un job shop, donde las rutas son variables. sí. Pero también tengo una respuesta para eso. Pero bueno, eso estamos. En el TOCPA de este año se presentó el caso de una empresa que hacía grúas de gran tamaño Ya, y eso lo manejaban como proyectos cada uno. puede ser. Y el otro comentario que quería Es hacer que, era es que, es que yo creo que una grúa puede ser un proyecto, porque una grúa que está construida a la medida a la medida, sí, ciertamente, sí. o sea, especificaciones, entonces tienes que hacer cálculos del reticulado, del motor, de los cables, o sea, todos La los estructura, componentes. dependiendo de lo que vas a mover, la estructura es distinta y las leyes físicas, bueno, Yo serán creo las que es, mismas, es- pero es todo un proyecto. es un Ese yo, proyecto. yo creo que ese es un proyecto, sí. Es Sí. distinto a estos casos que estamos hablando de matricería o forja. El otro comentario que yo quería hacer, de alguna manera está entre línea de lo que dijiste,
es que hay un elemento común y es el ahogamiento. En el De caso todas de maneras. proyectos, ahogas proyectos, y en el caso de Drone Buffer Rob, ahorra la liberación de las órdenes, Sí. ¿no? Pero en definitiva lo que está haciendo es asegurándose de no recargar ciertos recursos críticos. ¿Ah? El tema es que ahí acaba de tocar como el punto neurálgico de todo lo que hacemos en operaciones. La clave, y lo puso ahí en el artículo sobre hombros de gigante Eli, la clave de todo está en control de whip. Sí, Eli no lo expresó así, pero yo lo traduzco así. A fin de cuentas, es todo control de whip. Que sería Y balancear el flujo, ¿no es cierto? sí, sí, cuando tú dices, tú quieres manejar una operación, ¿de qué? De lo que quieras. Mete flujo de automóviles en una autopista y me pone a mí a administrar eso. Yo controlo la cantidad de autos por kilómetro que entran. O sea, de alguna manera tengo que controlar eso, pero puedo controlar cuántos permito que entren cada tantos minutos. Y si me llegan a la fila más que eso, le digo, usted tiene que esperar. Espero unos minutos, abro la barrera y que pasen otros tantos y cierro la barrera. Y de esa manera, todos van a llegar antes a destino, incluso esperando en una fila. sí. El ejemplo que yo Eso es utilizo control de ahí, whip. el ejemplo que yo utilizo ahí es similar porque tiene que ver con vehículos. Es lo que en Colombia se llama el pico y plata y en Venezuela se llamaba cuando hubo el día de parada. Entonces, el día de parada era que cada día podían circular los vehículos que tenían unas placas que terminaban en ciertos números. Y de esa manera se limitaba el tráfico entre algunas horas y aseguraba entonces que al haber menos carros en el casco urbano, entonces se fluía mucho más rápido, ¿no? Pero tú sabes lo que pasa con eso, Daniel. Justo me pusiste un tema que yo siempre estuve en desacuerdo. Lo que tú logras con eso es que uno cree que está controlando WIP, pero no está controlando absolutamente nada, está descontrolándolo. Ajá, qué ¿Qué, interesante, ¿por qué? qué es lo que pasa cuando, aquí en Chile por lo menos pasaba eso? ¿Qué es lo que pasa? Y en Colombia también. Y te voy a decir, yo conozco a varios que lo hacían. ¿Qué es lo que pasa cuando te pones en pico y placa? Y tú dices, bueno, perfecto, pero yo quiero seguir usando mi automóvil. Se compran otro, pues. Y en Colombia el pico y placa no le aplica a los blindados. Entonces blindaban con el mínimo blindaje, pero ese blindado está ya certificado que está blindado y no le aplica el Mm, pico y placa. Entonces, ajá, por un lado, aumentaste, o sea, le metiste un incentivo a la industria de blindaje, lo cual hizo muy feliz a GP, que era uno de nuestros clientes. Y por otro lado, a la gente que pues puede, pues se compra otro automóvil para los días que le toquen, pero más viejito, más contaminante, e igual de congestionador, porque ocupa los mismos metros cuadrados que el otro. Entonces, eh, a menos de que tú prohíbas, entonces ya empieza a prohibir demasiadas cosas. El Estado te empieza a decir cuándo tienes que comer y cuándo puedes tomar un vaso de agua. Eso es increíble. Yo encuentro, eso no se resuelve de esa manera, ¿no? O sea, ese no es un buen control de WIP, porque no estás controlando el WIP, estás restringiéndolo en un momento del tiempo, pero como no puedes restringir la entrada de nuevos automóviles en el futuro, no estás controlando nada. Y al final terminas con mucho más parque sí. automotor y más contaminante.
Así que no, ese Sí, no anda. lo que pasa es que hay una visión estática y una dinámica, ¿no? La estática es que en el momento en que estableces la medida tienes un efecto, pero va a generar un efecto en el sistema que a la larga, ¿no? El mismo sistema se ajusta, Y cuando dices ¿no? tú a la larga, ¿cuánto crees que se demora? Meses, Bueno, dos no, meses. No muy a la no larga, no sé, no es 100 sé, eso años. hasta medido estará, ¿no? Pero tiene un efecto dinámico. El asunto Sí, interesante de esto es que tú tienes el árbol de realidad actual, que podría ser, bueno, vamos a establecer la medida, y tienes unos efectos inmediatos a corto, mediano o largo plazo, no entro en esa discusión, que hay que ver que posiblemente te invalida la medida, ¿no? Pero inicialmente hubo un diagnóstico que era de control de WIP. Ahora, que sea efectivo o no sea efectivo es otro problema, pues está orientado a lo mismo, está orientado pero a no es, controlar el WIP. ya, pero la del pico y placa era para controlar la congestión, ¿no? Para controlar la contaminación. Era para controlar no sé, porque es que cuando En yo pasé por Chile, Colombia ya existía ahí, no sé. en Chile no se puede controlar el tráfico por congestión, porque es inconstitucional negarle la libertad de desplazamiento a nadie por el medio que quiera, Ujú. excepto en el caso de que sea por una fuerza mayor, por ejemplo, que la calidad del aire, entonces uno se pone de acuerdo y pone ahí algunas leyes y dice la calidad del aire en tales niveles, dice inaceptable, y entonces eso permite restringir las libertades de la población. Y aún así aquí hay varios que la discuten, pero Sí, y pero entonces ahí por entramos congestión es en otro campo. muy mala medida. Sí. Ahora volviendo entonces a la pregunta de Daniel, no sé si todavía este, Daniel tiene alguna repregunta sobre el tema. Yo estaba, era, No, con lo de la matricería. sí, No, suficiente, está bien, es una mezcla de los dos métodos. Pero, ¿sabes qué? Después de años, yo cuando lo vi por primera vez dije, sí, claro, vamos a tener este problema con los colores y todo. Pero ahora que lo pienso de nuevo, digo, pero ¿y en qué momento vamos a tener ese traslapo? Si en primer lugar uno ha hecho un buen control de carga, de todas maneras las fechas que ha prometido están escalonadas. Claro, Entonces, si están suficientemente escalonadas, aunque midas por tiempo, los colores te van a dar, o sea, sin tomar en cuenta el estado de avance, los colores te van a dar suficiente información para saber qué hay que hacer antes o qué después, porque en primer lugar entran las órdenes de A1, no entran de A2. Entonces, por el tiempo de toque suficientemente largo, o sea, claro, largo. Entonces, igual entran escalonadas la liberación de WIP es cada 2 días, cada 3 días, cada 5 días, depende. Y en Prava, que es en Argentina, fabrican estas máquinas que son como unos tractores que, con una barra, mm, con tuberías para pulverizar o fertilizante o lo que sea que uno quiera pulverizar y regar en campo. Y de estas máquinas hacen entre 5 y 8 unidades al mes. Por lo tanto, tú sacas inmediatamente la cuenta de que su tiempo de toque es bastante largo. Pero al mismo tiempo, por lo mismo, en el control de carga, en el Lotivcian, eh, las fechas prometidas de entrega también te las escalona. Entonces, cuando tú tienes las fechas prometidas escalonadas, la fecha de liberación calculada con el amortiguador también está escalonada. Entonces, en la práctica es difícil que se encuentren dos verdes frente al mismo recurso, o dos amarillas frente al mismo recurso, o dos rojas frente al mismo recurso. aun cuando O los sea, productos sean distintos. sí,
Porque puede tener pero, uno de mayor elaboración que pero otro, aún ¿no? así, o sea, sí, aún así igual, o sea, yo en el Lotif 100 no tengo ninguna consideración de este avance, así que el color lo pinta el avance del tiempo, nada más. Sí. O sea, que estamos Pero hablando de un amortiguador de tiempo. sí, es amortiguador de tiempo nada más, lo estoy usando así y ya hasta ahora no tengo ninguna queja. O sea, nadie me ha dicho, oiga, esta cuestión me está poniendo amarillo, una cosa que tiene más prioridad que otra que me dice roja. Nadie me ha dicho eso. Y en el caso de que nombraste así de los talleres que hacen trabajos a pedido, y digamos, ¿con qué frecuencia, por tu experiencia, se cambia el cuello de botella según la tendencia de pedidos que tengamos? Bueno, yo lo resolví eso de esta manera. Eh, Elijo dos o tres, o en el Lotif 100 tengo hasta seis, ¿no? Pero lo razonable será que los recursos que son realmente la restricción en algún momento del tiempo no creo que sean más de tres, dependiendo del mix, ¿no? Y entonces elijo tres de esos y tengo una estimación de capacidad, de cuánta capacidad utiliza cada tipo de orden en cada uno de esos recursos. Entonces, cuando van entrando las órdenes, si tienes un buen software que calcula carga, tú puedes mirar instantáneamente cuál es el que está más cargado. Pero, ¿qué relevancia tiene eso? La relevancia que tiene es simplemente con qué recurso voy a calcular yo una fecha segura para prometer al siguiente que me viene a preguntar. Y entonces lo que yo tengo que es preguntarle, ¿y usted qué es lo que quiere hacer? Entonces me dicen el producto y yo veo qué recursos intervienen en ese producto. Y entonces apago o enciendo los recursos en mi cálculo de fecha dependiendo del producto que sea. Entonces, si el producto utiliza dos de mis CCRs, voy a mirar esos dos nada más. Y esos dos me dicen qué fecha puedo prometer. Y en la práctica, en el día a día, voy liberando con las fechas de liberación y con alguna indicación de cuánto WIP tengo ya liberado, porque voy monitoreando también el WIP diario para saber si es que tengo espacio para liberar más. Pero no tiene más relevancia que eso. Eso de identifique la restricción y decía cómo explotarla, no significa que todos los días tengo que saber cuál es la restricción. Me da lo mismo. O Cuando sea, la... perdón. No, era que cuando en los talleres lo que se te da normalmente cuando hay que armar algo a medida es que la mano de obra pasa a ser, o sea, la gente que ensambla algo pasa a ser siempre la restricción. Tenés pocas horas disponibles de esa gente que es la que termina de ensamblar el producto a medida, ¿no? En ese caso, entonces, ya tienes tu CCR, Sí. que es ensamble. Pero lo que pasa es que Tienes la eso limitación es de... si tiene la integración y tiene el ensamble siempre. A veces no es tan... O, El caso que te estoy diciendo es que muchas veces hay que poner un turno más de gente y es difícil de conseguir y cuántas horas extra puede hacer la gente por semana, ese tipo no, de pero cosas. entonces ya, pero ahí entonces tú en primer lugar no estás calculando bien tu carga para prometer la fecha. sea, Sí, sí, la carga la calculas con el recurso que está más cargado. sí, sí. O sea, mejor dicho, la fecha la calculas con el recurso que está más Eso cargado. sí, la fecha la calculo con el recurso que está más cargado en el momento en que yo estoy mirando. Ujú. Claro, porque estoy considerando toda la carga comprometida en el futuro. Claro. Entonces, en algún momento tiene que pasar por ese recurso
todo lo que yo tengo comprometido fabricar y vender. Y el O sea, hay color dos preguntas ahí. obliga el amortiguador de tiempo, nada más. Ahí tienes que hacerte dos preguntas. Entonces, cuando llega una nueva orden y es, ¿cuál es en este momento la carga de cada recurso y cuál es la demanda de recurso que me da esa orden? Exacto. Mm. No, esa segunda pregunta yo la encuentro bastante irrelevante en la mayoría de los casos, excepto en el caso de que el tiempo de toque sea tan largo como el que está describiendo Daniel. Pero en ese caso, el plazo estándar de entrega normalmente es bastante bueno y si uno tiene alguna duda le mete unos días más, pues. Pero en, con tiempo alto de toque es difícil que además se te combine que cambien las rutas con mucha frecuencia. Hasta ahora Sí, no he encontrado el caso. sí. Pero como siempre, o sea, principio básico es si te aumentan la incertidumbre tienes que tener más amortiguador. Lo siento mucho. Más Mm, incertidumbre, más amortiguador. Entonces esa es la historia. Entonces, sí. entonces en este caso que tú estás describiendo, sin un tiempo de toque muy largo, sino que el tiempo de toque típico, que es una fracción del ítem de producción, la orden que yo estoy considerando es bastante irrelevante su utilización de capacidad para el cálculo de la fecha, porque las fechas yo las estimo en días y el tiempo de procesamiento en el CCR, pero ni siquiera es tiempo de toque total. Pues el tiempo de toque total suma el procesamiento de todo, en todos los recursos, pero la utilización del CCR es horas. Entonces, ¿qué diferencia me hace si lo tomo en cuenta o no? La única razón por la cual yo tendría que tomar eso en cuenta es si es que la orden es muy grande. Ujú, Si la orden es claro. muy grande, entonces primero estimo cuántos días de CCR son. Eso lo puedo estimar así en la cabeza. Pues yo sé. Esa, me dicen que tengo que hacer 35 unidades de algo que demora 1 hora y media de proceso. Entonces 35, 1 hora y media son 35, ya 1 hora de proceso, para que sea fácil, son 35 horas. ¿Cuántas horas al día tengo disponibles? Más o menos 8, 35 digo por 8, 4, 5 días. Ya. Entonces, eso lo tengo en la cabeza, 5 días. Ahora me meto a ver el control de carga y me dice para el día 23. El día 23 más 5, día 28. Eh, no, pero son días hábiles. Bueno, yo tengo ahí un algoritmo que tú le pones tantos días hábiles adicionales y te lo da. Y encima de eso te pone medio amortiguador promedio adicional. O sea que Sí. normalmente yo ya también llegué a la conclusión de que no hay que calcular una fecha muy exacta. Hay que calcular una fecha suficientemente buena para uno, porque nadie te va a discutir un plazo de entrega 1 o 2 días. Te lo pueden discutir 1 semana, 2 semanas, eso sí, te lo discuten, si no, eso es demasiado largo. Pero 1 o 2 días de diferencia. Y si te lo discute, uno le dice, o sea, yo le diría, yo te voy a prometer en esta fecha. Es posible que entreguemos antes, pero la promesa es en esta fecha. Dice, no, prométemelo para antes. No, si quieres que te lo prometan para antes y te mientan, anda al Congreso a que te... Bueno, ahí te prometen cualquier cosa. Algo que, Aquí se promete lo que se cumple. algo que pasa normalmente en los talleres es que, por ejemplo, supongamos que tenemos bien programada la planta con su CCR ya cargado y tenemos las fechas y todos los pedidos que hemos estimado, digamos que estamos entre los 40 y 45. Y viene un vendedor
que dice, encontré un negocio nuevo y este producto, que también lo hacemos, pero está dentro de los 20 días. No podemos planificarlo de otra forma. Y lo que tendríamos que hacer es ver en qué momento del CCR colocamos ese trabajo, digamos. ¿Se entiende lo que No, digo? pero que usa 20 días de capacidad. Claro, Usa 20 digamos, días de capacidad del CCR. O sea que el tiempo de toque es mucho más que 20 días. o sea, si nosotros lo ponemos en la cola, vamos a tardar más de eso. Pero el vendedor dice que el mercado está entregando en 20 días ese producto. Para lo cual tendríamos que meterlo en el medio de lo que ya programamos. ¿Se entiende la idea? Que es como que tenés que poner una cuña ahí, esa orden nueva que no queremos perder, pero tampoco queremos llegar tarde con los otros productos. A Pero eso. mira, Daniel, si yo soy gerente general de esta empresa, o sea, si soy gerente comercial, si el gerente general no tiene un buen gerente comercial que sea capaz de contestar esta pregunta, tal vez tiene que reeducarlo. Lo manda a China a un campo de reeducación, porque si no... Hoy día me levanté con un ánimo buen de... Está bien. Esta es la actitud. Dice, entonces, ¿cómo dice usted? Hay que entregarlo en tal fecha, porque si no, no le ponen la orden. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Perfecto, déjeme ver. Entonces vamos y uno mira y dice, no, no se puede. Dice, pero entonces voy a perder la orden. Es posible, eso no lo sabemos. A lo mejor su cliente le está blufeando. Usted dígale, esta es la fecha que nosotros podamos. Dice, no, pero en esa fecha no me van a comprar. Puede ser. Pero entonces, ¿qué sentido tiene preguntar qué plazo damos si el plazo que damos no me lo va a aceptar? ¿Cuál es el objetivo de preguntarme? ¿Para qué me vino a preguntar? ¿Usted quería saber o me venía a informar? Pues si me viene a informar, le tengo malas noticias. Aquí no lo vamos a hacer con ese compromiso. Entonces voy a perder la venta. Piérdala. Le tengo otra buena noticia. Vamos a perder la venta porque tenemos suficiente capacidad ya comprometida para que me dé tiempo suficiente para que llegue otro cliente que sí me acepte la fecha. Y por último, si me dice, no, pero es que yo tengo que prometer 20 días, si no, no me compren, y usted me está diciendo 30 días. Le digo, bueno, vuelva en 10 días y yo le prometo 20. Y le guardo el cupo. Ese era un chiste típico de Eli. Dice que en el ejército llegaban donde el cocinero y dice, no, nosotros queremos pan de hoy. Y dice, bueno, si quieres pan de hoy, pan mañana. Pero esto que te estoy diciendo pasa todos los días con los vendedores. Los vendedores, yo siempre digo que como que tienen una fábrica para ellos solos. O sea, como que tratan siempre de buscar sus productos y forzar las fechas. ¿Pero están entregando 100% tiempo en esa fábrica que me estás describiendo? No están entregando el 100%. No, Por eso, entonces los vendedores dicen, bueno, o sea, ¿a quién le importa si ya estamos en el barro, embarrémonos un poquito más, total? O sea, el vendedor lo que quiere es tomar la orden y ganarse la comisión, sabiendo que a lo mejor no se cumple y lo pierde todo, entonces después llega a reclamar porque no le están cumpliendo con la fecha. Sí, O sea, sí, es que es fantástico el efecto de lograr 100% entrega a tiempo, es una cuestión impresionante. Todos los conflictos internos y externos se acaban. Entonces, no recomendás nunca poner una cuña en el medio de un CCR, digamos. Pero es que en primer lugar, sí, no, en primer lugar,
tienes que lograr el desempeño de 100% entrega a tiempo y la sorpresa que se llevan las fábricas que lo hacen es que aumenta la productividad. Y aumenta la productividad precisamente porque los minutos que nosotros nos hemos gastado también se los gastan multiplicados por 10 en estas discusiones bizantinas dentro de las empresas. Y reprogramando la planta y haciendo la merma y se equivocaron y se desperdicia capacidad. Y al desperdiciar capacidad, entonces ahora estás teniendo menos capacidad que uno quería. Y, y la razón principal por la cual las empresas incumplen las fechas de entrega es porque no tienen control de WIP. Como no tienen control de WIP, no tienen control de su capacidad en primer lugar. Si tú no tienes control de capacidad, no tienes ninguna posibilidad de estimar bien una fecha dentro de cierto rango razonable. O sea, uno... ¿Cuál era el economista que decía en el largo plazo estamos todos muertos? Bueno, así que eso sí te lo puedo predecir. ¿Ah? Keynes. Keynes. El mismo. O sea, yo sí te puedo prometer que dentro del año 2022 te voy a entregar todos los pedidos que me hagan. Sí, sí, pero ¿cuándo? Bueno, no. ¿Qué querías? ¿Velocidad o precisión? No, quiero un poquito más de precisión. Bueno, entonces en ese caso yo tengo que tener un control de mi capacidad bastante más afinado, pero lo que pasa es que la capacidad no es un solo número. La capacidad depende del producto que yo le vaya a meter. Porque es cada familia de productos, hay categorías de productos que se procesan más rápido que otras. Y entonces depende del mix de productos, es cuántas horas tengo comprometidas. Entonces todo esto, o sea, es súper simple cuando uno sabe qué es lo que tiene que hacer, pero eso no significa que sea fácil. O sea, tiene un montón de cálculos. O sea, cuando tú ya sabes cómo resolver una integral circular sobre un área, no sé qué, y sabes cómo resolverlo, es simple porque ya sabes qué hacer. No te... Pero yo no me acuerdo de nada de eso. O sea, muy difícil para mí. Entonces, cuando no sabes muy bien qué es lo que estás haciendo o qué es lo que tienes que hacer, se te ve todo muy complejo. Entonces, si no lo tienes resuelto el problema, evidentemente no vas a poder estimar bien la fecha. Entonces, si no estimas bien las fechas, vas a prometer, a veces le pega y a veces no. Y entonces, cuando sí le pegaste, todos celebran porque como si un simio que está disparando dardo a la pared le pegó en la mitad a la diana. Y dice, bien, ya aprendió. Si no aprendió nada, pues una casualidad. Esto es súper bien descrito con el experimento del embudo de Edward Deming. Es fantástico ese experimento. ¿Lo conocen? No, ¿de Con qué? esto terminemos, pues yo creo que ya lo he contado. Tú tienes un embudo y tienes unas bolitas, y entonces pones una hoja de papel y pones una cruz, entonces trata de pegarle con la bolita, tirándolo por el embudo, le da una vuelta y que caiga justo encima de la cruz. Y de donde caiga, pinta un punto. ¿Ya? Entonces, lo haces de dos maneras este experimento. Una manera es corrigiendo cada vez que disparas la bolita para abajo, corrige la posición del embudo considerando la desviación que tuvo, ¿no? Porque, claro, si la bolita cayó un poquito a la izquierda, entonces tú ahora apunta un poco a la derecha. ¿Ya? Y cuando vas haciendo eso, en tu papel se empieza, empiezan los puntos a salirse del papel. O sea, la dispersión es fantástica. O sea, uno le metió más variabilidad de la que ya tenía el sistema variando la posición del embudo. La segunda vez es siempre apuntándole al medio,
a la cruz, independientemente de donde caiga la bolita. Y vas poniendo los puntitos y están todos alrededor de la cruz. O sea, eso es para explicar la diferencia entre señal y ruido. Y cuando uno reacciona al ruido, caput. Y entonces, el tema es si uno no tiene un control de whip, y por eso es que dije hace un rato que era el punto neurálgico. Si no tienes un control de whip, no tienes control de la capacidad, no tienes control de nada. Y por eso es que el control de whip es el elemento fundamental. ¿De quién es ese experimento que está interesante? De Edwards Deming. Ah, ese de Deming. Sí. Funnel Experiment en Google, creo. Final. Funnel, embudo. Funnel. O experimento del embudo, yo creo que en español también lo encuentro. Excelente. Bueno, perfecto. Aquí Miguel nos explicó que no ha podido participar mucho en la conversación, pero perfecto, ya nos pasamos un poco de la hora. Yo llegué tarde hoy, pero estamos un poco pasados. Estuvo entretenido, bastante técnica la conversación de hoy. Muy buena estuvo. Pero está siempre bueno refrescar conceptos y darse cuenta de que uno entiende por qué hace cosas, ¿no? Bueno, le agradecemos a Daniel que siempre tiene una buena pregunta que te pone a pensar ahí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la participación y nos veremos próximo jueves. Sí. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego. Chao.